Sí. Sí. Lucía Munstock, la hija del gran Marcos Munstock, estaba mirando la nota, nos escribió y que quiere hablar del tema. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿cómo estás? Gracias por... Perdón la pinta. No, pero ¿qué te pasó cuando veías la nota que nos escribiste? Veía y escuchaba y justo en esta semana con todo lo de la Marcha de las Piedras y demás, mi papá falleció en abril del año pasado Sí, y uno como que yo por lo menos ya estoy acostumbrada como que siempre más de lo mismo. Nunca me meto en política, no tengo una opinión política, creo que me falta un montón de información y de base para poder siquiera tener una opinión fundada de política. Entonces siempre cada vez es una indignación social, es una indignación humana, desde las actitudes humanas. Y la gota, digamos, que me hizo estallar fue verlo al presidente hablar enojado. Él se enoja. O sea, él incumplió su propio decreto de necesidad y urgencia, lo escondió, esto sale a la luz, que evidentemente quien sea que lo sacó a la luz ahora tiene alguna búsqueda de rédito político, pero no me importa, o sea, lo que importa es que sucedió, sí, los y hechos son sucedió los en plena hechos. fase 1. Claro. Exacto, sucedió en plena fase 1, y el primer discurso se jactaba como si hubiera que felicitarlo porque no lo escondieron, cuando aparentemente sí, lo La culpa escondieron el año pasado. la ponen en otro lugar Eh, siempre, es típico de los políticos. Esto ahora, Lucía, tu papá falleció, apenas empezaba el encierro, el aislamiento, la pandemia, por decirle de alguna manera, los efectos de la pandemia en abril del año pasado. Él estaba enfermo, obviamente, me imagino que habrá sido también toda una situación muy estresante, ¿no? Las internaciones, los médicos, las salidas. Sí, la realidad es que por suerte, y dentro de mi descargo también digo, yo siento que tuve suerte, porque bueno, mi papá falleció el 22 de abril, después Sí. de 14 meses de estar enfermo, y la realidad es que estaba internado en mi casa, entonces no había tanta restricción o problemas para verlo y demás, porque obviamente estaba en mi casa. Claro, pero digo, necesitaba Tomábamos todo. asistencia y Sí, lo sí, venían a atender, tenía, entonces también me imagino que estaba el miedo del contagio. sí, tenía enfermero las 24 horas, había alcohol en cada puerta, la puerta de calle, la puerta de la habitación, todo, y con barbijos y demás, obviamente, tratando de todos los cuidados. Él tuvo cáncer, nada que ver con Claro. COVID, pero la realidad es que una vez que falleció, yo tuve que ver, o sea, dentro de toda esa situación de enterarte de eso, que suceda en tu casa y que, bueno, todo lo inverosímil que parece cuando te toca vivirlo. eh, Vinieron dos personas de la casa funeraria, o no sé cómo se Sí, llama, todos como pobres, disfrazados, que no parecían humanos, claro. Sí. y yo vi como esas dos personas a las que ni les vi la cara se llevaban el cuerpo de mi papá de mi casa, y después lo vi una semana más tarde, cuando mi mamá fue a buscar las cenizas a la casa crematoria, mi mamá sola, porque ni Claro. siquiera nos dejaban entrar a las dos. O sea, lo tuvo que vivir sola y yo vivirlo sola desde no poder acompañarla, y ellos haciendo una fiestita de cumpleaños. Me indigna desde lo social, me parece una falta de respeto absoluta. Y lo mío, de nuevo, insisto, yo siento que tuve suerte, que mi papá tuvo suerte, que lo pudimos acompañar. Y si yo me indigné tanto, la gente que no pudo acompañar, que se tuvo que ver a través de un vidrio o que ni siquiera pudo verse a través de un vidrio, digo, ¿qué siente esa gente? Yo veía, la escuchaba Cintia también, yo veía pleno dolor en esa marcha. Y yo Claro. la verdad que admiro Esa es la que palabra, puedan dolor. expresarse con... Sí, No. pero admiro que puedan expresarse con esa paz, la verdad, porque yo creo que estaría sacada. No está bien lo que estoy diciendo, pero creo que No, estaría pero es muy, humano. muy enojada. Es humano totalmente. ¿Pudiste despedirte de tu papá? Yo, o sea, los 14 meses fue un acompañamiento constante, así que no fue algo precipitado o inmediato o de golpe o sorpresivo o nada. Entonces la verdad es que
siento que estuve siempre. Ni siquiera eso, ni siquiera puedo decir que no me pude despedir. Obviamente Claro. no hubo velatorio, no, como te digo, no podíamos entrar mi mamá y yo Claro. juntas a firmar los papeles ni siquiera. O sea, ¿Y les pidió algo, Marcos? ¿cómo? Sí, Marcos, les pidió algo. Obviamente él sabía su situación. Digo, si les pidió algún tipo de final, que hagan algo con las cenizas, que no hubo ningún tipo No, de no, pedido, ¿no? no se habló, No se habló. no se habló de eso, no, todo el mundo desde el Porque es principio duro, todos sabíamos es real, pero es duro, digamos. Sí. Sí, Uno va viendo qué está elegimos, pasando y a veces se habla y a veces no se puede hablar tampoco, ¿no? no se habló, tampoco, bueno, él nunca fue de exponer nada, él tuvo, Un esto se bajo hizo perfil público. absoluto siempre. O sea, Sí, de hecho el detalle de su enfermedad se hizo pública por un periodista con bastante poca ética que lo publicó, pero tuvo un cáncer de cerebro, que fue el cuarto cáncer en su vida. ¿el cuarto? Ujú. Todo, sí, todos distintos, ninguno fue metástasis de nada, todos cánceres primarios. Entonces, al estar en el cerebro, obviamente fue habiendo un deterioro cognitivo, en el que tampoco, o sea, nosotros obviamente lo entendíamos y todo, pero se hacía difícil y no se hablaba de eso, no se Claro. hablaba de la muerte, no se hablaba de que fuera inminente, no se hablaba, y ya los últimos días obviamente se había tomado una decisión médica para que él no sufriera. Seguro. Qué increíble, ¿no? Que justo sea un cáncer, un tumor en el cerebro, ¿no? Un tipo tan brillante, Sí. tan lúcido, donde su Yo cerebro se estoy destacó toda muy- su carrera, justamente. Muy enojada con la vida, estoy tratando de trabajarlo creo que es parte de lo que me toca trabajar en este duelo, para poder hacer las paces con eso, pero sí, parece el colmo. Es una ironía. Bueno, justamente Sí. hablábamos de eso con Carolina y lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, de los duelos, ¿no? Que qué difíciles son, bueno, recién lo decía Majo también con lo de su mamá, qué difíciles son en esta época, porque es algo que el ser humano necesita, estamos creados así culturalmente, ¿no? Para la despedida, por más doloroso que sea, está esa parte en nuestra vida inserta. Sí, a mí puntualmente me pasó que quizás la única muerte cercana, muy cercana que tuve así mediática, por llamarla de alguna manera, fue en el 2015 con la muerte de Daniel. Y, Claro. Daniel Rabinovich. Sí, Sí, y que mi tío, sí, familia. sí, y fue muy loco entrar ahí a la casa donde lo estaban velando y que estuviera vallado y que estuviera la prensa. Así que, por un lado, digamos, me alegro de no haber vivido eso. Yo siento, sí que a mí me pasa, que siento que esa despedida es muy personal y ni mi mamá ni yo tenemos ningún tipo de arrepentimiento o remordimiento, lo que sea, de algo que no hicimos o que no estuvimos. Entonces la verdad es que yo me pude despedir bien, no necesité al resto quizás, y de hecho el estar con home office también y demás me ayudó en cierto punto, porque siento que no podría haber afrontado entrar a la oficina o volver Claro. a vestirme. Pudiste estar más Claro. tiempo Desde con algo él, claro. No, pude estar más tiempo con él y una vez que falleció, desde ya estoy en una empresa que no me canso de decirlo, es inmensamente humana, y me aboqué al trabajo, Claro, pero desde mi casa y en Ujú. pijama, claro. como me ven ahora. Lucía, Claro. Vos hablabas del tema, y todos estamos hablando del tema de ese video, de esas fotos, del vacunatorio VIP, y muchas veces se nos acusa a los periodistas, ¿no? Que estamos ensañados. Sí, y que, sí, sí. pero somos operadores. Claro, exactamente. Entonces Sí, sí. Y estaría acá estamos bueno. viendo a los muertos en Claro. primera plana, ¿no? ¿Qué operadores de qué? Claro, exactamente. Y de hecho yo a mi mamá no la veo hace un año y medio o más. Un año y medio. O más. Entonces, tal vez me gustaría escucharte a vos, Lucía, y no sé si por ahí le podés decir algo al presidente. No sé, por ahí es una pavada lo que estoy diciendo, que no sé, seguramente le va a resbala. llegar. Entonces, para que no piense que estamos operando en contra, tal vez vos como Lucía Munstock,
ciudadana, no sé, Perdió su hija. papá. Sí, digamos, esto que escribí, que a mí cuando siento que las emociones como que no me entran en el cuerpo, quizás digna hija de mi padre, se me pasan a escribir, necesito escribirlas y ordenarlas como para procesarlo. Ujú. Y le hablo directamente a él, pero de nuevo, insisto, no es una crítica política, porque ellos, me refiero a toda la clase política, Ujú. siempre toman cualquier cosa que suceda a su alrededor como para decir que es un ataque o para Ujú. un beneficio o para... esto no es político, me parece que no es político, no hay que politizarlo, es un error politizarlo para un lado o para el otro. Ujú. Usarlo para beneficio de la oposición o para Que es no lo que estamos importa, viendo o sea, todo el día, ¿no? De los dos claro, lados, ¿no? Del eso, oficialismo y de es la que eso, oposición. Están en plena eso me campaña y lo indigna único que van a más, hacer por eso, politizar sí, por eso, las muertes. claro, yo digo, yo no creo en la política argentina, no creo en nadie. Y por eso hablo desde un lugar social y No le te sentís pregunto representada por nadie. Está no, bueno que lo no. aclares también. Sí, no me siento representada por nadie porque parece que si criticás a quien está de Sí, sos de un turno es lado o porque del estás otro. a favor, sí, Claro. o sos blanco, sos negro, no, la verdad es que no. Y mi mayor pregunta a Alberto, que hoy le toca hacer a Alberto porque está ahí, Sí, y sí. si fuera cualquier otro le haría la misma pregunta. Si no le enseñaron empatía, porque siento Claro. una falta completa de empatía. Más allá, ni hablar de los muertos, pero todo, Andrea, que estás diciendo que hace 1 año y medio no ves a tu mamá, O un poco más, sí. o un poco más, sí, para mí es tiempo que no vuelve. Eh, y, y él no estaba visitando un familiar enfermo cuando no se podía, o que quizás sería como más entendible desde lo humano, de nuevo, siempre desde lo humano. Eh, Estaba festejando un cumpleaños, cuando nos levantaba el dedito a nosotros diciendo que no podíamos prácticamente ni salir a la calle, que no le iba a temblar la mano si tenía que apretar el botón rojo. Digo, él escribió ese decreto. Si él no conocía la propia letra chica, digo, el eslogan era, hago una especie de chiste porque el eslogan era quédate en casa. Está bien, él estaba en su casa. Nadie le puede decir que no. Sí, no estaba Sí. solo. Ese era Se el tema. olvidó, claro, se olvidó la partecita de las burbujas, de no verse con los demás, de Sí, barbijo sí, que dentro nos de casa trataban de también, la idiotas distancia social. y todas esas cosas se que nos terminó el país de decían, los ¿no? vivos, Desde ¿no? el poder. Lucía, ¿cómo son tus redes para el que quiera leer la carta, que es bastante extensa para los tiempos de la tele, pero está publicada @Lumunstock, como el apellido de mi papá. de este genio? Gracias por estar acá. Muchas gracias. Un beso para Gracias.